Buenas noches a todos y a todas. Damos inicio a la sesión 29 de la Escuela Germán Rojas Niño en su tercer año. Hoy vamos a tratar el tema la propuesta de paz total de nuestro compañero Gustavo Petro y nos acompaña el compañero Álvaro Villarraga. Compañero Álvaro Villarraga, tiene la palabra. Buenas noches a todas y a todos quienes asisten, a Mauricio. Agradezco mucho la invitación. Me alegra mucho este grupo de trabajo como escuela con un sentido pedagógico, político, histórico y comprometido con la paz. Recordar a Germán Rojas Niño, quien fue un luchador revolucionario del M-19 y con quien compartimos muchas experiencias en distintos momentos, lo recuerdo también personalmente con mucho afecto y mucho reconocimiento. En días pasados tuvimos un evento de la colectividad Paz con Democracia, a la cual pertenezco, en la ciudad de Cali. Conversamos sobre la paz total y esto motivó un poco que de nuevo hiciéramos este ejercicio con esta comunicación virtual con este grupo que trabaja en sentido de escuela. Vamos a conversar en ese sentido sobre el tema de la paz total de la política del actual gobierno. No sin antes cerrar esta introducción diciendo que recojo también ese buen sentido de que en este cambio histórico, en este logro, digamos, de las mayorías en el Congreso a través del pacto histórico y alianzas del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, y esta nueva situación que se está cuajando en el país, eh, sin ninguna duda es el resultado de décadas de lucha. Sin ninguna duda tiene un acumulado en muchos sentidos, políticos, sociales, culturales, de movimientos sociales, etcétera. Y parte de ese acumulado también es de los acuerdos de paz. De manera que con mucha solidaridad veo este esfuerzo que congrega compañeros del acuerdo de paz del M-19, como excombatientes, firmantes del acuerdo, como dicen ahora los compañeros de las FARC. Y les comentaba que tengo el gusto también de hacerlo desde la perspectiva de haber sido un excombatiente y firmante del acuerdo de paz con el EPL, de haber compartido con el M-19 la tregua conjunta en el 84 y el proceso constituyente del 91, al igual que con los compañeros del PRT, del Quintín Lame, a los que se agregaron luego los compañeros de la CRS, de las 5 organizaciones de milicias populares de Medellín y del también histórico acuerdo de paz de las FARC del año 2016. Queda la paz pendiente con el ELN para que el conjunto de las insurgencias tengan contribuciones a la paz a través de acuerdos firmados. Y quedan desde luego el que ojalá también otras expresiones que permanecieron o que se han reactivado, llamadas insurgencias de las FARC, incluso la vieja disidencia del EPL en Catatumbo, se avengan a acuerdos y a dinámicas de paz para que la paz sea completa con todo tipo de insurgencia. Bien, dicho esto, entramos al grano con relación al tema de la paz total, para decir en primer término que el tema de la paz, en resumen, recoge dos propósitos, como una forma de explicarlo de entrada. Un propósito importante y necesaria condición de la paz, desde luego, es superar todas las expresiones de conflicto bélico y de violencia política que de alguna manera se le asocian o que se dan concomitantes o con el pretexto del tema del conflicto armado. Sin duda, la paz implica el cierre definitivo de las guerras en el sentido también de los distintos actores, pero significa también el cierre de la violencia política.
el cierre de acciones violentas arbitrarias contra líderes sociales, contra movimientos sociales, etcétera. Es decir, superar no solamente la violencia en el sentido bélico, sino la violencia en el sentido de la violencia política y de violencia social que se expresa de manera tan reiterada en nuestro país. De eso ya hacía referencia a propósito de mencionar los procesos de paz y los pendientes que quedan con el ELN y algunas agrupaciones residuales que aún se reclaman de la insurgencia. Pero el otro gran propósito de la paz, sin duda alguna, es un propósito constructivo, es entender la paz, como se ha reclamado desde mediados del siglo XX, no solo como el cese del fuego, el cese de la violencia armada, sino la superación de las propias causas de conflictividad violenta y armada, de la guerra. En ese sentido, construir soluciones. En eso vale de referir, hay teóricos importantes como Johan Galtung desde los años 50, 70, incidió mucho y las Naciones Unidas ha recogido después de los años 70, pero con mucha fuerza en los planes de paz de los años 90, la idea que se ha denominado también de una paz positiva, es decir, más allá del cese de la guerra y la violencia, superar las causas de la conflictividad. Es decir, atender los reclamos que produjeron ese tipo de conflictividad desde el punto de vista de la pobreza, de la exclusión, de la carencia de derechos y garantías fundamentales, incluso de derechos de distinto orden. Por eso te habla también de una paz positiva. No solo la paz negativa de cerrar la guerra y la violencia, sino la paz positiva de construir un mínimo acceso y disfrute a derechos, a garantías, a políticas redistributivas, políticas de inclusión, políticas de preservación de los territorios, del ambiente. Hoy podemos alegar también, como podemos alegar también políticas de ningún tipo de discriminación que se dé en el conjunto de la sociedad. Ya en particular, es preciso reconocer que el actual gobierno del presidente Gustavo Petro, vicepresidenta Francia Márquez, liderado en su principal columna, que es el pacto histórico como convergencia democrática de vertientes de izquierda, de vertientes progresistas, de vertientes ambientalistas, de vertientes de movimientos sociales, ha adoptado en su programa de 5 pactos como un eje transversal el tema de la política de paz. Y ha asumido un reto grande con esa política de paz, en términos de superar el conjunto de las expresiones bélicas, el conjunto de las violencias que se manifiestan de todo tipo, incluso no solamente las violencias de signo político, sino las violencias de economías ilegales, y superar también, desde luego, las problemáticas a que ya hacíamos referencia, sociales, de condiciones de vida y de derechos a satisfacer para que se pase a una nueva era de paz. El hecho de decir convirtamos a Colombia en una potencia de la vida llama al respeto a la vida, llama a la ruptura de la violencia en el uso de la política, en el uso de los conflictos, en el uso, digamos, también de los propios planes económicos y de las formas de agenciar determinadas economías. La política de paz total pretende, en ese sentido, respuestas en una agenda amplia con relación a todos esos aspectos. Algunos han criticado que eso sería irrealizable, que no se ha conseguido por décadas, que es imposible realizarlo en 4 años. Por supuesto, el propósito es conseguirla. Eso no significa que se va a conseguir ni en pocos días, ni en pocos meses y quizás en pocos años, pero sí que se van a conseguir las soluciones fundamentales y se va a empezar a andar en aras de esas soluciones. Claro, son problemas diversos, algunos tendrán más
profundidad o posibilidad o prontitud en los niveles de solución, quizás otros estén más complejos, quizás haya más viabilidad en algunos de los elementos y más dificultad en otros, pero tengamos en cuenta un argumento muy de fondo para ese reto de esta paz total, y es que se ha conseguido un cambio fundamental en la situación política del país. Es histórico lo logrado este año. Tenemos un gobierno de mayorías, no solamente que fue mayoritario en el voto, sino que sigue ganando en legitimidad y respaldo y ya está llegando hasta el nivel de aproximarse a un 60% de respaldo de la población. Tenemos por primera vez en la historia un Congreso con mayorías progresistas, con fuerza decisiva del pacto histórico en Cámara y Senado, que si no es mayoría absoluta solo tiene aliados en otras vertientes de centro izquierda como el Partido Verde, en movimientos sociales como los indígenas y en algunas vertientes democráticas y alianzas en el llamado a un gran pacto por la paz y por la democracia y por la paz que permiten incluso mayorías en el gobierno. Por eso, el programa de reformas propio de este gobierno será la base material que le dará fundamento a las posibilidades de la paz, junto a una agenda múltiple de negociaciones. He ahí el debate político. No es iluso, no es irresponsable plantearse una paz total. Es que hay un gobierno con voluntad clarísima de paz. Es que tiene un programa de reformas democráticas y de transformaciones que son propios para sentar las premisas de una paz positiva. Y es que además los diferentes elementos de conflictividad, guerra y violencia a resolver con la paz total son obligaciones políticas, si se quiere, éticas y humanitarias necesarias de resolver, con las cuales no se puede tolerar su prolongación, ni mucho menos su acentuamiento, sino avanzar en soluciones de fondo. A partir de allí pasamos, desde luego, a especificar ya elementos de esa paz total. Ya he reiterado uno, que es el propio paquete de reformas democráticas. La reforma tributaria con orientación de impuestos progresivos. Ya saben ustedes que eso permitirá que el que más tiene más paga y no que se descanse de manera equitativa sobre las mayorías de trabajadores y de personas en condiciones económicas precarias, sino por el contrario, que grave a los poderosos que han eludido y han tenido beneficios de exenciones. De la reforma tributaria sale la plata. De la reforma política se amplían las posibilidades de participación, las necesidades de transparencia en el régimen electoral. Del modelo económico están proyectos de ley que se habrán de suceder con relación al recambio de las energías. Habrá elementos vigentes en la Constitución del 91 implementar, por ejemplo, el Estatuto del Trabajo. Habrán también políticas públicas y también medidas las que se lleguen a requerir a nivel legislativo con relación a recuperar como derechos fundamentales la salud, la educación, avanzar en términos de vivienda, las defensas del territorio, el cambio de modelo económico productivo, rompiendo el extractivismo y avanzando hacia una multiplicación de posibilidades económicas diversas, de economías solidarias, de reindustrialización rural y urbana. Entonces, esa es, digamos, la base de la paz positiva, la base socioeconómica y la base también de recuperar a plenitud derechos y garantías de la Constitución de 91 y avanzar incluso en reformas legales en derechos civiles y políticos en consecuencia. Pero la otra parte es el tratamiento de los actores de conflicto y de los actores violentos. Y en ello, los elementos a enumerar parten de decir, con relación al acuerdo de las FARC, la paz total se plantea no solo implementar de manera íntegra y cabal
todo lo que demandan los 6 puntos del acuerdo de paz, sino incluso comprometerse con un esfuerzo extraordinario en tanto la implementación del acuerdo de paz con las FARC fue lesionado por el anterior gobierno de Iván Duque del uribismo. No necesitamos aquí desviarnos en un diagnóstico muy discutido y muy conocido en el país. Ya hay informes de seguimiento en el país que dan cuentas de cómo muchos puntos fueron desfinanciados. En muchos puntos se ha avanzado muchísimo menos de lo previsto. Y esto exige ponernos a tono con lo que debe ser el nivel de implementación para esta época, lo cual, digamos, implica un nivel supremamente fuerte, no solamente de hacerlo debido, sino hacer lo que en buen grado no se hizo. Restituir instituciones del acuerdo de paz que no están funcionando y que fueron disueltas. Restituir los proyectos de leyes del acuerdo que no se están aplicando, el propio que referimos de reforma política, de reforma electoral, de reforma en el tema agrario, más allá de algunas disposiciones legales que ya existen para garantizar la repartición de tierras. Avanzar en el punto 4 de manera muy importante con relación al tema de la sustitución de economías ilícitas por lícitas, pero más allá del punto 4 del acuerdo, ir más allá de lo convenido con las FARC para plantearse temas como regulación de las drogas y temas como la superación del narcotráfico, porque si esto no se logra, que es un tema, además, en la agenda internacional de diálogo y discusión con la fracasada política norteamericana y con la imposición que ella se ha dado en la región. El recambio de esas políticas necesita también una concertación y una discusión en la agenda internacional. Poner a tono el punto 2 sobre garantías. Existe en el Estatuto de Oposición como un avance, pero no se aplica en toda su dimensión. Hay un punto del acuerdo firmado que no se ha desarrollado, que es una ley de garantías para movimientos sociales y para, en general, también el ambiente de tolerancia, convivencia y posibilidades para el conjunto de las dinámicas en los territorios. En relación a otro elemento del acuerdo es avanzar en el proceso de paz del ELN, recuperarlo. Y en eso, a los 4 días de ejercer el gobierno del presidente Petro, ya fue a La Habana, se reunió con el gobierno cubano, se reunió con la delegación que quedó allí, suspendido el acuerdo por el presidente Duque durante todo su periodo prácticamente. El actual gobierno lo que hace es recuperar en el punto que lo había avanzado el gobierno Santos entre 2017 y 2018, ya estando la mesa de negociaciones vigentes, que empezó en Caracas, luego siguió en Quito y finalmente estaba en Cuba. El gobierno dice con acierto, vamos a retomar esa negociación en el punto en que estaba. Eso quiere decir que nos estamos ahorrando 5 años que hubo entre aproximaciones, fase secreta de exploración, definición de la agenda en 2017 e inicio de la negociación durante el 2017 y 2018. Si decimos, lo retomamos en el punto que está, es válida la agenda de los 6 puntos. Es válido el propósito de conseguir el cese al fuego bilateral. Tienen válidos acompañamientos de los países garantes y así lo ha hecho el gobierno nacional desde estas primeras reuniones, convocando la presencia directa de la ONU a Noruega, a Cuba, ahora planteándoselo a Venezuela y sin duda dándole respuesta a otros países como en el caso de Chile y de España que se han ofrecido para estar bien como apoyos, facilitadores o garantes de acuerdo a lo que el propio presidente Petro y su equipo de gobierno y el comisionado de paz y el canciller, que también está jugando de una manera tan importante en este tema, vayan definiendo con relación al avance de este acuerdo. Esto no significa que la negociación con el ELN sea cosa fácil. Toda negociación de paz en una guerra es difícil.
Incluso el ELN mismo ha sacado pronunciamientos de desconfianza y de ataque político a la política de paz total, incluso con algunos argumentos que pueden ser discutibles y refutados, como decir que se trata de la misma política y los mismos equipos o personas que estuvieron durante el gobierno Santos, lo que no tiene ningún fundamento. La política de paz total es una formulación original que responde a las actuales circunstancias, que responde al programa de gobierno actual, que responde en sus particularidades incluso a una forma de asumirla que la viene diseñando el presidente y la viene particularizando con su apoyo de su comisionado de paz, el canciller, y con una visión de Estado integrando a las comisiones de paz de Senado y Cámara y buscando integrar a la sociedad en distintos elementos. Lo del ELN, desde luego, tiene una perspectiva de una negociación política, de una negociación a llegar a un acuerdo final para que esta guerrilla también se avenga a un paso a la vida civil y se formulen y se logren con ella consensos que permitan retomar esa agenda y desde luego revisar desde las dos partes todo lo correspondiente, pues han pasado 4 años, algunas de las problemáticas se han agravado o algunas de las especificaciones se podrán hacer de una u otra parte. A pesar de que en positivo existe un buen avance en el punto 1, participación de la sociedad, y en el punto 5, especialmente en el tema de acuerdos humanitarios y en la propia posibilidad del cese al fuego, que ya durante el gobierno Santos con el ELN tuvo una duración de 100 días. Otro elemento a renglón seguido de esta política de paz total es el tratamiento que se hace con los grupos disidentes llamados de manera genérica, es decir, los grupos que no se acogieron al acuerdo, que resultaban muy minoritarios, el 5% de las FARC, el Frente 1 y estructuras pequeñas, fracciones del Frente 44 y del Frente 7, y que después se ha venido reproduciendo en otras partes. Con Gentil Duarte en su momento no acogió el acuerdo de paz con las FARC, siendo uno de sus comandantes entre Meta y Guaviare, a lo cual se agregó el grupo llamado Segunda Marquetalia, con Iván Márquez y con otra serie de excomandantes de las FARC, producto del entrampamiento del fiscal del momento, Néstor Humberto Martínez, y de la DEA, y la pretensión de enjuiciarlos y llevarlos a extradición a Estados Unidos, hace que este grupo de dirigentes, que aunque es pequeño, visto de conjunto, desde luego es simbólico que esté allí incluso Iván Márquez, que fue el jefe negociador por las FARC. Y claro, hubo un motivo real que lo puso de presente incluso en estas gestiones de paz que se han desarrollado el canciller Álvaro Leiva, en el sentido del entrampamiento como el responsable de esa circunstancia, pero que quienes estamos del lado de la paz y la construcción de la paz no compartimos que hubiera ese reversazo que llegó a ser señalado como traición al acuerdo de paz por quienes conformaron la Segunda Marquetalia. Este tipo de grupos que pretenden rehacer la guerrilla, que no son grupos homogéneos, son al menos 17 estructuras en distintas partes del país, que incluso ese bloque que organizó inicialmente Gentil Duarte y el de liderado por Iván Márquez han incluso chocado bélicamente en algunas regiones, especialmente en el Cauca. Y son grupos que también no todos están suficientemente conectados. Hay uno, por ejemplo, en Putumayo, autónomo. Hay unos, sobre todo en Cauca y Nariño, que se han degradado y se han entremezclado mucho con las redes del narcotráfico. Algunas estructuras que provenían más de frentes de milicias de las FARC se han degradado en el narcotráfico. Para esos sectores se ha planteado también el diálogo y una solución particular que obedezca a sus posibilidades, a sus realidades. Ya no es la histórica guerrilla de las FARC, ¿sí? Ya son disidencias, así como el M-19 tuvo su disidencia Jaime Bate y Mancayón.
El EPL con grupos muy minoritarios tuvo 13 pequeños grupos disidentes, aún queda el de Catatumbo. Ahora las FARC deja esos grupos residuales, con ellos podrán haber unas soluciones específicas. Podrá haber un nivel de tratamiento por su pretensión o porque mantienen formas aún guerrilleras, discursos aún a cierto nivel, pero también son grupos que sufren niveles de degradación y que no representan esos movimientos históricos, digamos, sino que son de alguna manera residuos, rezagos o fracciones, digamos, que están pretendiendo reeditar ese tipo de guerrillas. No está diseñado todo el detalle, esto está en construcción, cuál sería la fórmula. Uno puede expresar algunas ideas, yo no me voy a extender acá, pero es para dar una idea de que esta política de paz total tiene unos lineamientos básicos señalados, pero tiene también unas construcciones sobre las cuales se avanza. Los otros grupos a desarrollar conversaciones y negociaciones hacen parte del espectro de grupos que tienen fundamentalmente soportes en economías ilegales. Grupos que son rezagos del paramilitarismo, como los llama el acuerdo de paz de las FARC, los llama herederos del paramilitarismo. Organizaciones de derechos humanos los siguen denominando como paramilitares. Algunos nos hemos inclinado más a llamarlos narcoparamilitares, porque sí, siguen haciendo cosas propias del paramilitarismo, asesinatos de líderes sociales, discursos y actuaciones contra insurgentes, etcétera, pero, digamos, están mucho más anclados a las dinámicas de las economías ilegales, principalmente el narcotráfico, pero no solo ello, que la minería, que la explotación inclusive maderera, explotación de especies, imposiciones de exacciones, de todo esto del gota a gota y de formas también de economías frente a formas coercitivas frente a la sociedad, de imposiciones de ese tipo, que el presidente Petro incluso durante su campaña los llamó grupos multicrimen, con relación a toda esa gama de delitos, no solamente rurales, sino urbanos, de los cuales se ocupan. Para este tipo de grupos no se plantea una negociación política, se plantea una conversación, si se quiere una negociación, pero de tipo jurídico, para acordar las formas de su acogimiento a la justicia, a la legalidad, la desactivación de los grupos, la desactivación de las economías ilegales, y se plantean algunos beneficios penales que habrían propios de lo que en general se ha llamado la justicia transicional y tratamientos colectivos para que desde luego esto tenga un impacto positivo global hacia el conjunto de los integrantes. Por eso también pueden incluir figuras como la reincorporación de sus integrantes y el tratamiento también de exigencias de revelaciones de verdad frente a víctimas y de determinadas violaciones graves y afectaciones a la población que cada uno de sus grupos ha ocasionado en sus territorios. Además de este inventario de grupos, para el conjunto, ELN, disidencias y estos grupos narcoparamilitares y estas estructuras mafiosas, el presidente Petro, con iniciativa, ha planteado una inicial acción de convocatoria al cese al fuego, para que haya un ambiente para la paz. Si estos grupos siguen haciendo todo lo que venían haciendo, pues el ambiente estaría enrarecido y nada propicio para unas expectativas de la paz. El llamamiento al cese al fuego además se hace de una manera perentoria, exigirles que para una conversación cesen el tipo de acciones violentas, pero a la vez es una formulación también de alguna manera generosa de parte del gobierno. En tanto el presidente Petro ha dicho, hagan ceses al fuego unilaterales y ese cese al fuego será bilateral. Eso quiere decir, expresa o tácitamente, el presidente Petro está diciendo, si hacen el cese al fuego, no serán bombardeados, no serán atacados,
no serán, digamos, militarmente, desde el punto de vista de las fuerzas militares, objeto de operativos de guerra, en tanto se abren paso para las conversaciones. Y eso da lugar a lo que ha dicho el presidente Petro como expresión de esta política de paz total, que puede haber un cese al fuego multilateral. Y advirtamos que multilateral no solamente frente al Estado y la fuerza pública y las fuerzas militares, sino incluso multilateral entre ellos. Sabemos que en el Chocó contienden las AGC narcoparamilitares con el ELN, que en el Cauca, ya dijimos, chocan las disidencias entre sí, chocan las dos disidencias contra el ELN, que en Nariño también hay peleas entre 3 y 4 bandas. Incluso, como lo han ubicado algunos informes, hoy en día son más los enfrentamientos entre grupos irregulares que los enfrentamientos frente al Estado por parte, por ejemplo, de quienes se reivindican tanto como insurgencias, como el hecho de que algunos grupos narcoparamilitares, caso AGC, con el caso de la extradición de Otoniel y niveles de persecución desde la fuerza pública, vienen también cometiendo ataques, especialmente contra miembros de la policía, y ataques sucios por fuera de cualquier combate y cualquier precepto del VIH, matando policías como lo venían haciendo, incluso de una manera muy acentuada al final del gobierno saliente. Otro elemento que tiene que ver con la paz total es la prioridad inmediata del tema humanitario. El tema humanitario en este momento reviste la necesidad de volver a los acuerdos especiales, según el artículo 3º, como uno de los convenios de Ginebra, o que Colombia se han llamado popularmente los acuerdos humanitarios. Esa es una urgencia. Y se está planteando incluso habilitar y delegar en los alcaldes el tema del tratamiento humanitario. Y desde luego recurrir a organizaciones humanitarias, pero de alguna manera cerrarle la mano a los ataques contra la vida, a las masacres y a toda esta ola de violencia que pervive, subrayando el tema humanitario. Ya hubo una cumbre humanitaria, a finales de este mes va a haber otra cumbre humanitaria, hay 14 regiones altísimamente afectadas. Y junto con el tema humanitario, el conjunto del tema de derechos humanos para garantizar un ambiente de garantías y un ambiente de respeto a los derechos humanos. Los puestos de mando unificados en defensa de la vida a instalar en 65 municipios, el plan de choque en materia de derechos humanos, ligado al tema de convivencia, también se articula en ese sentido al tema de la paz. Otro elemento de la política de paz total es que tiene un enfoque claramente territorial y descentralizado. No se plantea hacer una negociación reducida a una mesa nacional, sino una negociación a la vez descentralizada en expresiones de la mesa regional. Se plantea crear 9 regiones de paz, 9 comisionados regionales. Se plantea que los diálogos regionales de carácter vinculante con sus propuestas alimenten desde luego las reformas del gobierno y con ello nutran las propias agendas de paz y las demandas que salgan desde allí, las propuestas apelando a la opinión y las propuestas territoriales y regionales nutran directamente estas negociaciones de paz y se rompa el esquema de solo unas negociaciones del orden nacional. Otro elemento con relación a ello es que de esos aportes de las regiones para las reformas también nutran el Plan Nacional de Desarrollo, que es una ley de la República y que tiene una propia metodología con el Departamento de Planeación Nacional y que por esa vía será ley de la República, Plan de Desarrollo, paz positiva y también habrá de considerarse en algunos de sus elementos en las distintas negociaciones y en especial las negociaciones políticas con el ELN. Otro punto de la política de paz total hace referencia a el marco legal. De hecho, hay una ley de paz vigente, que es la 434 del año 98. Está el Consejo Nacional de Paz y Reconciliación, los consejos territoriales de paz, y hay allá otra serie de medidas positivas para la paz. Pero hay 2 leyes proyectadas.
este momento una de ellas ya en debate en el Congreso y ya radicada. Es la reforma de la Ley 418 del 97, que se conoce genéricamente como la Ley de Orden Público. Ya el pacto histórico, acogiendo que el propio gobierno nacional, a través del ministro del Interior, ha radicado el 30 de agosto el proyecto de reforma de la Ley 418. En este proyecto de reforma se incluye el concepto de paz total. Se incluye la idea de que la paz es un tema no solo gubernamental, sino estatal de la sociedad, participativo. Estas propuestas referidas de los territorios de paz, de los acuerdos humanitarios, de delegaciones en los alcaldes para ese tipo de acuerdos, de trabajar esta gama de negociaciones y otra serie de elementos. Hay, en resumen, 9 propuestas están alimentando este proyecto de ley que ya está en trámite en el Congreso de la República. Y se está preparando otro proyecto de ley para la negociación con los grupos ligados a economías ilegales, narcoparamilitares, redes mafiosas, etcétera. Ya hay un equipo, tanto coordinado desde el gobierno nacional como desde las comisiones de paz de Senado y Cámara, y sobre todo los congresistas que lideran estos esfuerzos desde el pacto histórico, están preparando los proyectos de ley al respecto. Y el último elemento que señalo, para concluir esta exposición de elementos de la paz total, hace referencia al tema internacional. Para afirmar que la paz total concibe la paz en coherencia con recuperar la paz en las fronteras, recuperar y propagar la paz en el ámbito internacional y con los países vecinos, los países fronterizos y en el ámbito internacional. Desde luego no necesito entrar en mayor detalle y es evidente que está muy ligado a esta política de paz total el haber recuperado las relaciones con Venezuela a todo nivel y en lo cual se avanza. Ya existe formalmente la presencia de embajadores y se están recuperando los consulados y se están recuperando las relaciones políticas, económicas, y se va a avanzar en materia militar, en materia de seguridad, y ya, como lo dijimos, el gobierno de Venezuela hará parte de los gobiernos garantes. Entonces se da un giro de 180 grados de la ruptura de relaciones y de una frontera donde estaban paramilitares, guerrilleros, disidentes, ilegalidad. Se tiene que volver a una situación de normalidad, de respeto de derechos y garantías a reclamar en una u otra parte de la frontera. La recuperación en lo internacional de las relaciones con Cuba, pedirle excusa a Cuba, que ha sido tratado de terrorista por sus buenos oficios con Colombia al facilitar ser sede de los diálogos con el ELN. Es absolutamente coherente en el ámbito internacional defender a Cuba por ser generosa por Colombia y apoyar las gestiones de paz, lo cual ha llevado a que el presidente Trump y sectores de ultraderecha y del Partido Republicano hayan señalado e incluido a Cuba en la lista de países auspiciadores del terrorismo, por estar allí una delegación del ELN, sí, pero es una delegación de paz y no en función de acciones terroristas. En ese sentido, el canciller colombiano ha sido supremamente claro y en general el gobierno, y se recupera, digamos, esa relación. Se recupera también una política internacional comprometida con la paz. La conversación con el gobierno de Estados Unidos, el presidente Petro, recuerden ustedes que se ha dicho, a Estados Unidos le hemos propuesto, dice el presidente, revisar la fracasada política antidrogas, revisar el tema de la paz y su respaldo al proceso de paz en Colombia, junto con revisar otros temas como el TLC, como el revisar también otros temas de interés mutuo y de trato igualitario. Y desde luego, una política de paz interna
Una política de paz en la frontera incluye otras problemáticas, la de Panamá, el tema de migración que sale, de migración que entra de Venezuela, que implica situaciones humanitarias. Ya se ha planteado respetar y atender el estatus de los migrantes internos, incidir internacionalmente con esos otros fenómenos de migración, como una política de paz también en el sentido de recuperar una visión multilateral en las relaciones internacionales, de reconocimiento a todos los estados y respeto y trato igualitario, y de reconocimiento de un énfasis en la paz con sobre todo énfasis en Latinoamérica y el Caribe, pero también en una perspectiva mundial. Hoy, cuando hay guerras como la de Rusia y Ucrania, y cuando se han reactivado dinámicas inclusive de guerras en otras partes del mundo, es muy importante que Colombia potencie con esta política de paz total una dinámica interna en la región, en las fronteras y en el mundo con la divisa de la paz. Desde luego hay un debate abierto, pero hay unos avances en concreto con todas estas medidas referidas de la paz total. Ahí concluyo. Compañero Álvaro, muchas gracias. Compañero, le solicito que vamos a hacerle dar oportunidad a 4 compañeros para que hagan preguntas concretas, no con antesala, para que el compañero no la responda. Los primeros que levanten la mano son los 4 escogidos. ¿Quién levanta la mano? 1, 2, 3. ¿Van 2? Bueno, entonces empezamos con Raquel y después sigue Consuelo. Raquel, empiece. Pero Raquel, un momentico, Raquel, por favor, pido que prendan las cámaras todos y todas. Sí, bueno, mi pregunta es la siguiente. Escuchando la intervención del compañero, ¿cómo ve la posibilidad? Porque ya hay un tema jurídico de antemano de los diálogos, pues que va a tocar hacerlos, o sea, no sé cómo, con el Clan del Golfo, que no son políticos, pues todos sabemos quiénes son. Entonces, ahí cómo se va a hacer, porque es que realmente la violencia está viniendo del Clan del Golfo, porque si nos vamos a concretar con las disidencias de las FARC, ellos son disidentes por los incumplimientos del gobierno Duque. Sabemos que Petro no va a incumplir nada, que Petro la tiene muy clara y sabemos para dónde vamos, pero pues qué va a pasar con el Clan del Golfo, que es el que siembra como el terror y la violencia en gran parte del país. Ahí, ¿cómo lo ve, señor doctor Álvaro? Esa es mi pregunta. Sí, pero no sé, yo consulto, Mauricio, si no es más ágil escuchar todas las preguntas, comentarios y hacer solo un comentario de mi parte. Sí, sí, me parece mejor. Sí, compañero, mejor. Sigue Consuelo. Gracias, buenas noches. Álvaro, muchísimas gracias por esa excelente intervención y aclaración que nos hizo. Pues Raquel me robó la pregunta. ¿La paz se hace con todos los grupos o no hay paz? Eso es clarísimo. O sea, para que haya una paz total, toca dialogar con el Clan del Golfo, con narcotraficantes, con bandas comunes. Entonces, pues ya Raquel se adelantó qué va a pasar con el clan del Golfo, y no solamente con el Clan del Golfo, sino con todas esas otras ramificaciones de violencia que vive nuestro país. Gracias. Gracias, Consuelo. ¿Qué otro quiere hacer alguna pregunta para que el compañero conteste todas de una vez? Profesor Falla, ¿tiene alguna pregunta? Hola, sí, es que no encontraba aquí lo de levantar la mano. Bueno, buenas noches a todas y todos. Agradecer a Álvaro
por su conversación, por su punto de vista. Pues yo quiero hacer la misma pregunta de las compañeras, pero ponerla en un plano más general. O sea, yo creo que una cosa es la capacidad de negociación desde la experiencia, desde las nuevas condiciones a partir de los acuerdos de la paz con las FARC y todo lo que se ha venido ocurriendo con la JEP, con la Comisión de la Verdad, o sea, inclusive con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, como tres instancias, la JEP, Comisión de la Verdad, Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, como nuevas instancias que permiten generar una nueva caracterización del actuar con respecto al problema de la guerra, ¿sí? Entonces yo creo que una cosa es el actuar de la guerra con respecto al tema pues de las organizaciones guerrilleras, insurgentes, históricas. Esa es una parte que pues en la misma conversación que nos plantea Álvaro, pues hay caminos claros, ¿sí? Y la otra es las economías del narcotráfico. O sea, por ejemplo, en Corinto existen unas estructuras del narcotráfico desde la década de los 80 y sigue presente allí. Han pasado todos los grupos, todas las guerrillas por allí y esa estructura se mantiene. En Toribío, la presencia en Toribío, en Buenos Aires, en Caldono, la presencia de estas economías ligadas al narcotráfico y como el tema del negocio del narcotráfico tiene que ver necesariamente con el tema de la posibilidad de que los países consumidores cambien sus políticas, entonces, pues ahí qué vamos a hacer, claro, porque eso se suma pues al tema del microtráfico y toda esta situación y esa multiplicidad de formas ilegales. Gracias. Gracias, Javier. Angélica Cruz, que es una historiadora, ¿tiene alguna pregunta? Aquí, compañero Álvaro, están haciendo una pregunta en el chat. Me gustaría leerlo hasta que alguien se anime. Pienso que también se puede hablar de un acuerdo con el sector empresarial, que está de acuerdo con el paramilitarismo y la violencia de Estado en contra de la población civil. Temas como la propuesta de los ganaderos y otros que denotan el paraco en su discurso. ¿Quién más tiene alguna pregunta o le damos la palabra al compañero Álvaro que nos conteste? Y él se tiene que retirar porque tiene un compromiso. Compañero Álvaro, ¿ninguno quiere hacer más preguntas? Puede contestar. Gracias, Mauricio, y agradezco las preguntas y la participación. En razón de las preguntas, en primer lugar, como ya lo planteaba Consuelo y lo preguntaba en particular Raquel, sin duda alguna, las conversaciones con el llamado Clan del Golfo, que asimismo se llaman AGC, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, es de suma urgencia, porque es bien conocido desde hace más de una década este grupo se fue consolidando como la estructura hegemónica entre esas estructuras. Claro, hay otras y numerosas, pero solo ha tenido una expansión nacional, no solamente como estructura homogénea o propia, sino a través de sometimientos, acuerdos, outsourcing, es decir, contratos, incluso acuerdos y arreglos económicos con otras redes mafiosas, etcétera, el Clan del Golfo. Y además, de hecho, está replicando como el grupo más violento en muchos territorios. Y además tiene controles territoriales efectivos en distintas partes del país y ha tenido expansiones en esa incapacidad del gobierno Duque de controlar los territorios como lo demandaba el acuerdo de paz. Sobre todo se extendieron el ELN desde la insurgencia
creció y se expandió, y las AGC de estos grupos. Por eso hacen muy bien ustedes en poner de presente y en subrayar la necesidad del tratamiento con este grupo. Ya hay contactos, ya también este grupo ha expresado manifestaciones. Hay que reconocer que el grupo hizo una campaña de asesinatos de policías que al llegar a la presidencia, el presidente Gustavo Petro la ha cesado, lo que no quiere decir que haya cesado sus acciones agresivas frente a la población, sus amenazas y controles coercitivos, pero digamos, se está avanzando en la agenda. El comisionado de paz, Danilo Rueda, ha expresado que ya no solamente se han recibido estas cartas, sino que ya hay unos contactos tanto con este grupo como con otros grupos. Y la necesidad de que pronto se tenga el proyecto de ley y una definición más completa de las pautas de tratamiento de este tipo de grupos, desde luego es una urgencia del momento sobre la cual se viene avanzando. Y creo que Javier Fayata, con toda razón, nos pone presente la profundidad de este tipo de economías ilegales, de narcotráfico y otras asociadas, o con otras variantes. Cuando él subraya, esto viene desde los años 80, ha tenido mutaciones, pero también línea de continuidad en la profundidad, digamos, de ese tipo de redes y ese tipo de actuaciones y su presencia en Cauca, incluso sus articulaciones que van de lo local a lo transnacional, articulaciones en medio de disputas, pero articulaciones también de peso con el caso de mafias mexicanas, etcétera, hace necesario avanzar en ello. Yo comparto esa preocupación planteada por Javier y creo que el presidente Petro por eso, con toda razón, viene priorizando mensajes y pasos en aras de cómo superar ese tema del narcotráfico, que está en la base de poder superar la problemática con esos grupos. De allí figuras como el plantearle una revisión y unos nuevos parámetros en el tratamiento de las extradiciones. No todo puede resolverse por vía de la extradición, hay que recuperar el papel de la propia justicia colombiana. Además, en las extradiciones plantea un mensaje que es de entendimiento con estos grupos y de posibilidad de estas soluciones, de que quienes se sometan a acuerdos, entrega de las economías ilegales y cumplimiento de lo que finalmente se exija en la negociación y su soporte de ley, serán personas no extraditadas. Y lo contrario, quienes sigan con las economías ilegales y este comercio que es del orden internacional, sí serían extraditadas. O quienes lleguen a compromisos, pero traicionen ese compromiso y sigan en el narcotráfico, sí serían extraditadas. Al igual que lo ha hecho Petro con la propuesta con la Comunidad Andina de Naciones en Lima, que fue su primera gestión internacional, en donde planteó hacer una cumbre andina ampliada a nuevos socios como Chile, Argentina y Venezuela, para que trate el tema de los cultivos ilícitos y su superación, es decir, empieza a construir internacionalmente una política alternativa en la materia. Y al inicio de la semana entrante, sin duda alguna, es de esperar que Gustavo Petro, en su intervención ante la ONU, quizás vaya a entregar nuevos elementos de desarrollo en esta línea, digamos que es tan sustancial, la superación de economías ilícitas, avanzar en las regulaciones, etcétera, con referencia a ello. Y la otra pregunta que se hace sobre el sector empresarial, desde luego que está en la agenda, desde luego que entre estas mafias y grupos hay empresarios ilegales que tienen mixturas, acuerdos, alianzas con empresarios legales, mucho entre los ganaderos, entre los palmeros, algo otros en economías mineras y en economías comerciales e incluso productivas, pero a nivel general y ya mirando de conjunto el espectro de empresarios, se vienen también ambientando, parte de esa ambientación fue la creación entre el gobierno nacional y Defendamos la Paz de una comisión de paz, que
que va a ser una especie de grupo de trabajo por la paz que se instaló en el Hotel Tequendama. Yo hago parte de esa comisión. Inicialmente se pensaban 60, se tuvo que ampliar a 80, y allí están representados todos los gremios. Allí está el canciller, el comisionado de paz, está Iván Cepeda como presidente de paz del Senado, que son como la voz cantante, y además de que está la iglesia, es de notar que están prácticamente todos los gremios importantes del país, por supuesto, delegaciones sociales, centrales obreras, organizaciones indígenas, afro, campesinas, de redes de mujeres, de organizaciones de derechos humanos y de paz. Es, digamos, un espacio, y allí se quedó de estar haciendo un seguimiento y un tratamiento a el avance en esto de la paz total. Y desde luego las propias agendas, en cada caso, cuando ya entre en forma la retoma de la negociación con el ELN, su punto uno es participación, y en participación se incluye una dinámica hacia todos los sectores de la sociedad, incluyendo, por supuesto, desde los sectores populares, los sectores más diversos, los propios sectores gremiales también en ese caso. Eso es ante los comentarios hechos. Yo finalmente les dejo como sugerencia personal el que lean un artículo que publiqué sobre la paz total. Desde luego hay otros artículos, otros materiales que van saliendo. A propósito de este grupo, estar ligado a los históricos procesos de paz que compartimos, recomendarles también la Biblioteca de la Paz, que como Fundación Cultura Democrática editamos, que pueden encontrar un texto resumen en Google con mi nombre y con Biblioteca de la Paz, y lo pueden consultar, y expresarles que quedo con todo el interés también como miembro de Defendamos la Paz y de la colectiva Paz con Democracia, y por supuesto activista del Pacto Histórico, quedar con todo el entusiasmo y el interés de mantener el contacto con ustedes y el hermanamiento con las distintas iniciativas que en esta materia seguiremos desarrollando. Gracias. Compañero Álvaro, un momentico. Por favor, podemos prender la cámara todos para despedirnos del invitado, por favor. Darle los agradecimientos por tan interesante charla. De verdad que muy, muy interesante. Gracias, Consuelo, muy amable, igual para Raquel, para Javier. Quiero darle a conocer a ustedes una cosa. La Escuela Germán Rojas Niño, con la Casa de las Memorias de Cali, va a hacer 2 eventos. El compañero Álvaro Villarraga nos va a acompañar en el conversatorio que se llama "Desde la mirada de los reincorporados, la propuesta de paz total del gobierno del Pacto Histórico". Y la otra es que la Escuela Germán Rojas Niño va a empezar a hacer una especie de diplomado a los jóvenes de primera línea. Ya tenemos al profesor Javier Fallá, tenemos al profesor Jaime Perea. Javier Fallá está sordo, no está escuchando. Tenemos a varios, ya tenemos el curso, y entonces la escuela está. Entonces volvemos al tema. Compañero Álvaro, usted la embarró diciendo que quedaba a disposición. Ya le tenemos una próxima visita aquí a la escuela. Eso es lo que veo, que ya me tiene planillado por allá, pero con el mayor gusto. Desde luego vamos coordinando con la agenda para no cruzar actividades, y de lo que pueda, con mucho afecto y con convicción, compartimos una lucha histórica por la paz democrática. Muchas gracias, y con gran afecto para todos y todas. Gracias, profesor Álvaro. Nos conocíamos, y a quienes no nos conocíamos, un placer y muy grato conocernos y seguir interactuando. Gracias, profesor. Este proyecto político de cambio y este compromiso indeclinable con la paz. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, hasta luego. El profesor se retira, pero nosotros, si queremos, nombramos al profesor Javier Fallá como moderador del siguiente conversatorio. Comentarios. Pero Mauro lo tira uno a la guerra, ¿no? Sí, no da chance de decir que no.
¿Quién quiere decir algo? ¿Algún comentario de lo que dijo el profesor Álvaro? Y el profesor Javier nos va orientando. No, pues ya que Yo se echó el agua, pues quiero que decir, empiece él. lo que quiero Compañeros, buenas noches. es que Buenas Gustavo, noches, Orlando. Orlando Fonseca de Bucaramanga. No, hoy me encontré con una amiga cristiana, evangélica. Entonces ella le tocó retirarse de la iglesia donde estaba porque no aceptaban que ella hablara de las políticas de Petro. Entonces en las iglesias hoy también no es fácil hablar de estos temas y donde dicen practicar la paz no la están practicando, compañeros. Es, Gracias, Orlando. Tiene la sí, palabra Amílcar Trujillo de Perú. eso de la religión es un Amílcar, tema. Amílcar, prenda el... el Se, micrófono, se cayó. ¿Quién más? ¿Alguien tiene algo que decir? Aló, yo, aló. yo, No, yo Ahí, quiero decir algo. ahí ya Aló, está sí, Amílcar, ya está Amílcar. Amílcar, hable. sí, compañero, yo quería hablar sobre los puntos que hablaba el compañero Álvaro. Me parece importante también hablar sobre una cultura mm, dentro de la política de paz total. También se tendría que hablar de una cultura de paz posterior al conflicto, ¿no? Una cultura de paz en la sociedad colombiana donde se respete las diferencias, como dijo el compañero, las diferencias religiosas, las diferencias políticas, que fue la causante de la época de la violencia desde el 50, del 48, ¿no es cierto? Diferencias raciales, el respeto ante todo, mm, entre nosotros, inclusive entre los vecinos, ¿no? Dentro de nuestros barrios, nuestras comunidades. Y en ese marco tendría también que haberse una transformación de la currícula escolar, ¿no? Inculcar en los niños el respeto mutuo desde pequeños para de una manera también erradicar el machismo que hay en las sociedades latinoamericanas, ¿no es cierto? Eh, Porque nosotros ya, como una vez comentaban con unos compañeros ahí en Cali, comentaron, ¿no? Nosotros ya estamos ya como algo así como viciados en, ya como somos como un poco de árbol torcido que ya no, que pues, trataremos de enderezarnos, pero nuestra formación de pequeño ha sido en lugares disfuncionales, en mucha injusticia, mucha explotación, muchas desigualdades, y entonces creo que es la hora ya de pensar en futuro, sembrar en la semilla de los niños, ¿no? A la idea de justicia. Amílcar, se le cayó la señal. Se fue la onda. Era eso, sobre todo, iniciar ya a pensar a futuro en unas nuevas generaciones donde se les ponga el chico a los niños, ¿no? De igualdad, de solidaridad, de hermandad, y, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Y empezar a sembrar una cultura de paz, iniciar una cultura de paz, nada Gracias, más. Amílcar. ¿Quién más quiere hacer algún comentario? no, pues yo que les tengo una primicia. No sé si ya la saben. Buenas noches a todas y todos. Pues para los que no me distinguen, mi nombre es Milena. Les informo que la próxima semana estará Angelino Garzón en la Universidad Libre, eh, y otros personajes como Cristian Garcés, uno que fue ministro de Justicia, y no estoy mal de apellido Ruiz, estarán en un foro que lo denomina Justicia y Seguridad Ciudadana. Entonces, ahí les tengo para que el profesor Javier Falla si quiere ir por esos lados, ¿sí? ¿En dónde? En la Universidad Libre. Ah, ya. ¿Mm?
La O sea, sede. y una señora de Procaña. Pues todo eso, yo creo que eso está relacionado con la propuesta que algunos sectores económicos tienen de armar sus grupos, ¿sí? Parece que esta pesadilla como que quieren continuar, ¿sí? Fomentando, no, todavía, sí, fomentando, hay que decirnos las cosas como son, el paramilitarismo urbano, porque Cali, según ellos, lo que dicen es que Cali está muy peligrosa. Gracias, Pero yo, Milena. pero yo creo que eso está relacionado con todo lo que vivimos en el estallido social. Entonces ellos no se quieren quedar quietos. Tiene la palabra Nayibe. Buenas noches, compañeros. Pues bueno, era como para continuar lo que ha dicho el señor antes de la compañera Mile. Yo creo que sí es importante inculcarle a los chicos como la educación y el respeto como las diferencias, ¿no? Porque miramos en las escuelas, colegios que eso es muy marcado. Y también otra cosa que hay que tener muy en cuenta, yo creo que nuestro presidente tiene que estar en alerta, pues en el cuento de la paz total, es con las fuerzas militares. Por ahí tengo un contacto de la esposa de un militar y las cosas que uno dice miércoles, esto van a volver son paramilitares, porque las publicaciones que hacen ver como, o lo hacen pensar a uno que van para allá. Entonces, era eso. Gracias, Nayibe. Gracias al comentario. Javier Falla se retiró. Javier Falla, haga el cierre, por Aquí favor. estoy. Haga el cierre, por favor, Una para que cerremos la escuela. pregunta, Liliana tiene la palabra. una preguntita. ¿Qué posibilidades hay de que, a propósito de, pues como estos procesos de formación y también de mejorar como como de orientar más la información, porque hay, o sea, eso pues sí es histórico, no es nuevo. O sea, la desinformación pues es lo que muchas veces afecta a todos los procesos de gobernabilidad. Y para ayudar a Gustavo ahorita en el proceso de su gobierno, como pues ustedes saben que los opositores siempre tratan a través de las redes de mandar informaciones equivocadas y de distorsionar todo pues para desanimar a la gente que incluso pues ya había votado por él y que estaba muy convencida de que Petro era la opción. Entonces, ahora se está manejando mucho pues el tema de la reforma tributaria, lo de la gasolina, bueno, todo lo que puedan, de donde puedan agarrar. ¿Hasta dónde podemos nosotros crear que podríamos empezar con los de primera línea o grupos pequeños a organizar unos diplomados o procesos de comunicación orientados hacia eso, hacia la comunicación o procesos de comunicación o formación en comunicación para la paz, para poder ayudar a los procesos de gobierno? O sea, yo he hecho eso con los indígenas y con ellos pues se trabajó muchísimo eso porque aunque a veces uno quiera defender al gobierno actual en este caso, si las personas no tienen la capacidad de expresar con claridad, pues no van a tener cómo tampoco defender bien las posiciones políticas y las decisiones del gobierno, o sea, dar claridad para que no caigamos todos en el error de terminar en los insultos, los madrazos virtuales y a la larga pues eso no ayuda, porque lo que ayuda son las informaciones claras y contundentes y además con argumentos que realmente valgan la pena. Javier, tomo la palabra un momentico. Liliana, la escuela Germán Rojas Niño, de que Gustavo Petro quedó presidente, hemos
en un tratado nos hemos tocado los temas, la línea de la propuesta del pacto histórico. Hoy estamos tratando una propuesta importante que los hombres y las mujeres del M19 debíamos de aprendernos de memoria para defenderlo en todos los territorios que nos movemos. Pero si usted mira, en el grupo La Certeza del Amor somos 300 y la escuela apenas asisten 28, 29. Y entonces a mí me da risa que mucha gente del EM, muy cercana a la gente del EM, dicen que Petro debe darle la oportunidad de trabajo, pero yo hago una pregunta, si no tienen claro elementos de la propuesta del pacto histórico, ¿qué van a hacer allá? ¿A trabajar, a ganarse la plata o a defender el proyecto de pacto histórico? Por lo menos el proyecto, la propuesta de paz total. Mire, vino el compañero Álvaro y es un personaje que tiene el tema bien claro. Por lo menos el próximo sábado viene Iván Cepeda a hablar de cómo el gobierno del pacto histórico va a fomentar la defensa de los derechos humanos en Colombia. Es una línea de Gustavo Petro, es una línea del pacto histórico. Pero si la gente de la escuela no aprovecha estos espacios para adquirir nuevos conocimientos, para poder decir yo soy petrista, hay que saber de qué habla Gustavo Petro. Gracias. Bueno. Hola. Bueno, me dice Mauricio que para cerrar, ahí tanto en el chat de la escuela como acá en el chat, coloqué el documento que dijo Álvaro Villarraga, el documento que citó que él escribió sobre la paz total. Entonces ahí lo subí para que lo bajen, para que lo tengan. Igual en el WhatsApp. Pues quiero aprovechar para saludar a Jaime Díaz Noscue. Jaime es uno de los grandes dirigentes históricos en Toribío que nos está acompañando en esta sesión y pues no quiero dejar pasar el hecho de que Jaime está por aquí para saludarlo y darle la bienvenida. Pues igual a las demás personas que están aquí, que nos están acompañando. Como dijo Mauricio, esta escuela es una serie de espacios de conversaciones sobre temas, especialmente de la coyuntura política y otros temas, y es importante entonces que podamos en lo posible estar cada 8 días. Yo sé que no es fácil porque también tenemos otras ocupaciones, pero por ejemplo, anuncia el tema dentro de 8 días con Iván Cepeda, que de alguna manera le da continuidad al tema de hoy. Lo otro que dice Liliana, pues yo creo que igual lo que dijo Milei y lo que se está planteando, o sea, ayer donde yo estaba almorzando en la mesa del lado había una conversación que me llamó la atención y es una conversación que estaban hablando porque como se llega la información en las redes, a uno le llega la información en la red de lo que uno escucha o de las redes que uno tiene. Y estaban hablando de que decían como en términos rápidos así, ¿cómo es posible que este gobierno Petro va a legitimar para que Iván Márquez se reintegre? Si él ya se reintegró una vez y no cumplió, ¿cómo lo va a reintegrar? Y otro decía, claro, ¿no ve que él le está poniendo como condición para desmovilizarse que lo nombre ministro? ¿Sí? Entonces, ese tamaño de las cosas que se dicen de desinformación, entonces, claro, hay una campaña de desinformación siempre. Eso no es nuevo, pero digamos, lo importante también es ver cómo el gobierno y los ministerios, a medida que van, digámoslo así, asumiendo sus responsabilidades y tarea, se empieza a visualizar no solamente las dificultades que vienen no solamente del gobierno Duque, sino que vienen históricamente en muchos temas, el caso pues del tema de la energía, sino en general, o sea, la necesidad de que cada ministerio pueda plantear y pueda asumir tareas que corresponden a lo que el pacto histórico y la campaña de Petro planteó. Entonces, claro, lo que dice Liliana es muy claro, ¿cómo hacemos para que la información
circule. Entonces, pues es un tema que tenemos que seguir trabajando. O sea, la Escuela Germán Rojas Niño es un espacio para eso. Pero otros mecanismos de información mucho más grandes, mucho más amplios, o como dice Liliana, diplomados, pues si lo podemos hacer, hay que hacerlo y promover espacios, convocar. Me gustó mucho lo que dijo el compañero de Perú, que nos acaba de plantear que definitivamente el paso para la paz total es con las nuevas generaciones, que los niños y niñas tengan otra mirada y a nivel pues de su formación política, de conciencia personal, grupal, colectiva, tengan otra posibilidad, otra forma de recibir información y otra forma de comprender las cosas, ¿sí? Entonces a mí me parece que lo que nos dice el compañero es muy claro, no solamente trabajar nosotros quienes hemos vivido esta historia desde las lógicas en que nos movemos, sino también comprender que las nuevas generaciones tienen también una tarea y que hay que aportarles. Entonces esa parte me parece muy importante. No sé si alguien más quiere la palabra para cerrar, sino agradecerles a todas y todos por este espacio del día de hoy. Me parece que los planteamientos de Álvaro Villarraga, pues por su experiencia y por su capacidad histórica, tengan en cuenta que Álvaro Villarraga fue uno de los comandantes del EPL y fue una de las cabezas visibles en el proceso de reincorporación, al mismo tiempo que nos reincorporamos como M19, PRT, Quintín Lame, EPL, inclusive en el proceso que hicimos con la Universidad Pedagógica Nacional en la parte educativa de reinserción de los 90, allí Álvaro Villarraga cumplió un papel muy importante. Igual es de las personas desmovilizadas de ese momento que se graduaron en la Universidad del Valle en el programa de estudios políticos que se creó inicialmente precisamente para atender la formación de la población que entró en el proceso de paz. Entonces creo que la palabra de Álvaro, por eso es tan importante el documento que se les envía, como dijo él, para que lo revisemos y en la próxima conversación con él podamos profundizar cosas que él dice allí y podamos también hacerle preguntas que nos genere el mismo documento, ¿sí? No es lo mismo escuchar que poder leer uno con calma y decir, bueno, aquí hay una cosa que me parece que si no me la explica bien, pues yo no sé para dónde va esto, pero creo que Álvaro es muy, muy claro y es claro en el sentido de que tiene el análisis de la coyuntura completo. Está actuando en la coyuntura, está como cabeza visible en la coyuntura y tiene toda la información. Entonces, como dice Liliana, el que no tiene la información, ¿qué hace, no? Gracias. Si alguien más quiere la palabra para cerrar, si no, entonces dar la buena noche a todos y agradecer a todos, a todas. Y vuelvo y digo, agradecer a Milcar por sus palabras, a todos y todas, pues a todos, a Raquel, a Consuelo, a todos quienes han participado, muchas gracias. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todas y a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana y